Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bien. Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Aquí también, ya con las pilas puestas. Bueno, vamos a esperar aquí un momento. Bien. Una indicación. En la clase esta que estamos viendo y que está subida allí en la aula virtual, está también incorporada a la próxima clase. Así que hay que tomarlo muy en cuenta, tengan cuidado, porque la próxima clase se llama el impacto de la pandemia COVID en lo ecológico medioambiental. Entonces yo he adherido a esta misma clase ese tema. Así que para efectos de estudiar y de repasar las clases para el tercer parcial y final, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar las dos clases juntas. El impacto del COVID en la cultura y el impacto del COVID en lo ecológico medioambiental. Así que fíjense bien en el aula virtual que ahí dice clase que se refiere al impacto del COVID en la cultura, pero también en lo medioambiental. Bien, el día de ayer estábamos con la idea bastante universal, diría yo, de que la cultura es una plataforma y es la plataforma de la vida. Nosotros vamos a considerar, pues, desde la sociología, la cultura como la plataforma de la vida. Y entonces hablábamos un tanto de que es una plataforma. Y me voy a tomar la libertad de volver a leer. Retomamos el concepto de plataforma usado por la disciplina científica de la informática en la presente crisis sociosanitaria, COVID-19, entendida como instrumento transversal y punto universal de decisiones colectivas individuales. Tengamos mucho cuidado, porque si es un instrumento transversal, eso quiere decir que siempre, en cualquier proceso, en cualquier aspecto de la vida, de la sociedad y también de la vida individual de nosotros, siempre está la marca, siempre está el sello de la cultura. Y el día de ayer yo les planteaba, por ejemplo, cómo nosotros estamos muy permeados por la cultura a tal grado de que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos ejecutando, todo lo que realizamos, está atado o está plenamente vinculado con lo que es la cultura. Bueno, de hecho, cultura quiere decir cultivar, ¿sí? Viene de cultus. Entonces, la cultura es omnipresente. Por lo tanto, es un elemento, es un instrumento transversal y punto universal de decisiones colectivas e individuales también. O sea, eso también lo asume la cultura. Pero en el pensar, sentir y actuar de la vida de los seres humanos y que permite encontrar, ejecutar, consultar, preguntar y transformar aspectos, relaciones, hechos y acciones humanas que inciden o afectan, para bien o para mal, la vida individual y colectiva
en el tiempo y en el espacio. Como familia humana deberíamos de vivir y convivir. O sea, la cultura nos hace siempre un llamado, todos los días. La cultura nos hace un llamado a que nos esforcemos a vivir como familia humana y no como especie. Porque la categoría especie es una categoría biologista, ¿sí? Y ustedes saben cómo los organismos biológicos actúan. Los organismos biológicos actúan con apego a leyes naturales, a leyes inmutables, a leyes inevitables. Las especies, sean vegetales, sean animales, su comportamiento es con apego a leyes naturales. En cambio, los seres humanos, si bien es cierto que somos biología, trascendemos lo biológico para llegar a la dimensión social y también psicológica. Por eso es que somos seres biopsicosociales. Yo creo que este término, ustedes en psicología, por ejemplo, los que están llevando psicología ya lo han utilizado, que el ser humano es el único ser biopsicosocial, porque somos biología, pero también somos psicología y también somos sociología, somos sociales. A tal grado que en este momento nosotros estamos pues estableciendo relaciones sociales. ¿Sí? Ahora bien, con toda la producción cultural de miles de años, es que nosotros, gracias a ese desarrollo de decenas de miles de años, es que nosotros podemos estar aquí en este momento entablando un proceso. En este caso, un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pero lo que queremos rescatar es que la cultura, el verdadero legado de la cultura es humanizar al ser humano. Que la cultura debe de contribuir y de hecho contribuye cuando le permitimos a la cultura. Cuando hay un consenso, hay un acuerdo entre los seres humanos de que la cultura sea la que medie, ¿sí?, las relaciones sociales, la que medie las aspiraciones. Entonces la cultura humaniza. Pero el problema es que la cultura también puede deshumanizar. También. Por eso es que nosotros hablamos de que para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal, la incidencia de la cultura se da. Por ejemplo, hay tradiciones, por ejemplo, hay costumbres, ¿sí? Hay costumbres que deshumanizan a los seres humanos. Yo no sé, acabamos de pasar la Navidad, ¿verdad? Y se revientan cohetes, ¿verdad? Se revientan productos pirotécnicos. Entonces, ustedes se pueden preguntar, bueno, y entonces el reventar productos pirotécnicos humaniza al ser humano. ¿Qué dices tú, Catherine Barrera? Catherine, ¿está con nosotros? Bueno, Gabriela, ¿qué nos podrías decir al respecto? Buenas tardes. Sí, yo creería que sí. Que nos humaniza, reventar cohetes y que haya accidentes en donde los niños, más que todos los niños, salen afectados, incluso hasta les amputan la mano. No. Tomé mal humaniza. O sea, Humaniza, refiriéndonos al sentido de que convivimos, dice usted. Ajá. Sí, claro.
Pero el problema es que, bueno, ustedes bien saben cuando nos referimos a cuando son situaciones de doble filo. La cultura resulta ser una situación de doble filo. ¿Sí? ¿Qué significa esto de doble filo? Que conviene, pero tampoco no conviene. Se pueden dar situaciones así, ¿va? Yo no sé si ustedes se han fijado en la cotidianidad. Muchas veces la gente dice, mire, es que este es una situación de doble filo, ¿va? Pues así resulta la cultura también. Lamentablemente, la cultura puede deshumanizar también. Pero afortunadamente también tiene ese potencial humanizador. Pero repito, pueden haber tradiciones, pueden haber costumbres, pueden haber cotidianidades que deshumanizan. Porque la violencia, por ejemplo, la violencia, mire, si algo hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la violencia, es que la violencia es un fenómeno cultural también. Y es eminentemente humano. Ojo con eso. Y ahí tenemos toda una tipología de violencia. Y que la cultura puede dar cuenta cómo se explica. ¿Cómo se explica? Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Es cultural. Es cultural. Y si nos metemos más a escudriñar el problema, aterrizamos en el machismo, por ejemplo. ¿Sí? Que es una relación de poder en donde los hombres prevalecen sobre las mujeres. En las relaciones de poder, los hombres ejercen un poder abusivo, autoritario sobre la mujer. Y eso es cultural. Es cultura. Increíble. Increíble. Entonces, la cultura ahí humaniza o deshumaniza. ¿Cuál sería la respuesta, Gabriel? Deshumaniza totalmente. Pero es cultural. Y entonces nosotros debemos de tener cuidado de que cuando hablemos de la cultura, hay situaciones para bien o para mal. Es un producto humano, así como lo humano. Así como lo humano. Entonces, vamos a tener imperfecciones, pero también vamos a tener certezas. Entonces, por eso que la cultura hay que tener mucho cuidado al hablar y analizarla. Porque es un fenómeno antropológico y sociológico complicado, complejo. Y cuando nosotros estamos en este tema, tratando a la cultura relacionada con un fenómeno mundial como ha sido el COVID, también vamos a ver que la cultura le ha dado lugar a situaciones o a dinámicas totalmente adversas a su legado humanizador. Y ya vamos a ver cuando la otra semana vamos a hablar de un tema y que precisamente se refiere al impacto del COVID en la violencia. Y ahí vamos a ver eso. Situaciones en las cuales es posible que ustedes se hayan visto involucradas o involucrados con eso de la cuarentena obligatoria. Acuérdense que pasamos casi 3 meses. Y en 3 meses sucedieron cosas. Así dice la gente a nivel popular. Se dieron situaciones.
Imagínense que hay un dato bien revelador y también que cualquiera puede ponerlo en qué pensar y espantar. Que durante la pandemia o durante la cuarentena obligatoria, ¿sí?, se dieron violaciones sexuales, más que todo a niñas, mujeres. Y como consecuencia, como consecuencia tenemos embarazos no deseados. Ojo con eso. Entonces la cultura, como bien puede ser digamos, un legado, un patrimonio que humaniza, como también puede ser algo que deshumaniza. Entonces, bueno, ustedes me podrían decir, entonces no es cultura, es incultura. Bueno, la categoría de análisis es cultura. Y cuando nosotros nos involucramos en el análisis, ahí vamos a encontrar esas situaciones adversas al legado humanizador de la cultura. Y por eso es que yo traía a colación, por ejemplo, el ejemplo de los cohetes, de los productos pirotécnicos que se revientan en Navidad. Para algunos bueno, yo lo hice cuando fui niño, fui incluso adolescente. Y entonces, gracias a Dios nunca tuve un percance, ¿verdad?, un accidente. Pero imagínense la gente que se quema y que queda marcada de por vida, porque imagínense una explosión de un producto pirotécnico en la mano, por ejemplo, de un niño o de una persona. Entonces, estamos hablando de una situación humanizante o deshumanizante. Entonces, tengamos muy en cuenta esto, que la cultura, como puede humanizar, puede también deshumanizar. El problema de la cultura es que justifica y legitima. Si no hubiéramos planteado esta idea, ¿sí? Los seres humanos, a través de la cultura, los permiten encontrar, ejecutar, consultar, preguntar y transformar aspectos, relaciones, hechos, acciones humanas que inciden o afectan, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, repito, hay situaciones de doble filo, como dice. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque el maltrato infantil, por ejemplo, culturalmente mucha gente lo puede justificar. O el maltrato de género, por ejemplo, o la violencia de género. Y si algo es necesario recalcar, más que todo con el fenómeno de la violencia se puede explicar, pero nunca justificar. Eso sí hay que tenerlo también muy, muy claro. Porque yo, pues sí, desde la sociología puedo explicar la violencia. La antropología también lo hace. La psicología lo está haciendo. ¿Sí? Lo hace también, pero no lo pueden justificar. Quien justifique la violencia, mire, es peligroso y sospechoso decir eso. No podemos justificar la violencia. Sí la podemos explicar, sus orígenes, sus génesis. Así que el ser humano es el único ser vivo que es violento. Los animales no son violentos, son feroces. El perro, los perros no son violentos, son feroces. Es muy distinto. Y nosotros muchas veces decimos
Más que todo hay perros en las vecindades, en las colonias, que tienen fama de que muerden a los vecinos. Y uno dice, mira, ese perro es bien violento. No, son feroces. El que es violento es uno. ¿Por qué? Porque la violencia es ojo, es un hecho, es una relación y es una acción eminentemente humana. Bien, gracias al desarrollo inusitado de la comunicación e información, voy a tener que ampliar esto. Gracias al desarrollo inusitado de la comunicación e información, sea cierta o no, que la pandemia COVID-19 es la consecuencia lógica de la dinámica del uso y abuso de la relación necesaria e suficiente entre el ser humano y la naturaleza. Esto es bien delicado. Esto es bien delicado porque en la relación que se establece entre el ser humano y la naturaleza, que es una relación necesaria, sino cómo pudiéramos nosotros, como especie, satisfacer nuestras necesidades. Si no es a través de la relación con otros seres humanos y nosotros como seres humanos y con la naturaleza. Son relaciones necesarias. Son relaciones necesarias. Ahora bien, el problema es el abuso. Cuando se cae en el abuso de esa relación. Y es lo que sucedió precisamente con el origen del virus del COVID-19. Entonces, vemos pues que el COVID-19 surge dentro de una institución cultural como es el mercado. Porque el mercado es una institución cultural por excelencia. Y que precisamente fue en el mercado de Wuhan. Al consumarse el abuso indiscriminado de las especies animales en cuanto al consumo irresponsable, es que el virus del COVID-19 invade la dimensión humana social de la vida. Y es pues la configuración de la pandemia que nos tiene de rodillas a nivel mundial. O sea que, ¿qué es lo que queremos nosotros retomar y hacer énfasis? Que el COVID tiene un alto contenido cultural también. En esencia es cultural. Nada más que tiene una naturaleza biológica, en esencia. Pero su origen es social, está vinculado con los abusos que se hacen de la relación entre ser humano y naturaleza. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque, bueno, y entonces, pues, que no es biológico, sí es biológico. El problema es que nosotros abusamos, ¿sí?, de la biología de los seres, de los demás seres vivos. En este caso de los virus. Entonces, el mercado, ustedes sabían eso, que surge en un mercado de China y que precisamente ahí brotó el virus. Entonces, hay un origen, si ustedes quieren, sociobiológico del virus. Y eso digamos, no solo lo justifica, sino que lo amplía
lo amplía con todas las consecuencias que está ocasionando el COVID-19. Los cambios derivados de la pandemia COVID-19 conllevan la necesidad de adoptar un nuevo paradigma y auguran o predicen una vuelta de los seres humanos conscientes y situados a cubrir y satisfacer necesidades básicas de otro modo o manera. De no hacerlo, caeríamos en la dinámica de un suicidio colectivo. Esto es peligroso, delicado. Esto es complicado. De no esforzarnos en cómo, ojo, en cómo resolver el problema de esta pandemia, vamos a seguir en la dinámica irresponsable, lo que se va a configurar como en un suicidio colectivo. O sea, nosotros nos vamos a estar destruyendo. Nosotros mismos nos vamos a estar destruyendo si no nos esforzamos en combatir y superar esta pandemia. Es un llamado, es un aviso, un llamado de atención. Todas estas ideas están en el ánimo de hacer un llamado de atención. Tenemos que adoptar un nuevo paradigma. Una vuelta de los seres humanos conscientes y situados, porque resulta que cuando yo les digo, mire, fíjense que yo voy allá afuera y mucha gente, no son pocos, no andan mascarillas, no se quieren aplicar la vacuna. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de gente que dice que nunca, y lo dicen, lo manifiestan. Yo no, dice. Yo no me he puesto ninguna vacuna. Yo me he topado con personas así. Entonces, eso no es estar conscientes, ni situados. Y nosotros desde la sociología, lo que tenemos que plantear es que los seres humanos de hoy en día deben ser seres humanos conscientes y situados del contexto que se está viviendo en estos momentos, que es un contexto pandémico, extraordinario, complicado y peligroso. De no hacer, vamos a caer en una dinámica de un suicidio colectivo. Y esto es terrible. El Salvador, una formación económica y social alienada. ¿Sí? Nosotros, hay una corriente sociológica que se refiere a la sociedad no como sociedad, sino que se llama formación económica y social. Por eso que yo aquí estoy usando una categoría de análisis propia, no de la estructura funcionalismo, sino que del materialismo histórico. El materialismo histórico, la acepción de sociedad es que es una formación económica y social, la sociedad. Entonces, valga esta aclaración, yo estoy usando una categoría de análisis propia del materialismo histórico. Pero ya la estoy problematizando, ¿verdad? Porque estoy planteando que El Salvador es una formación económica y social alienada. ¿Y qué es eso de alienado? El día de ayer, o antier creo que fue, el día de ayer, a propósito de una idea que estuvimos reflexionando, de que cuando el pastor Vega, el líder religioso que estuvimos también analizando, habla de que el sistema judicial y la Corte Suprema de Justicia en El Salvador están siendo cooptadas, o sea, absorbidas, ¿sí? Absorbidas y acopladas
y que están siendo acopladas a intereses económicos, políticos e ideológicos. Y que eso está afectando la administración de justicia. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Entonces, ellos hablan de cooptar. Entonces, yo les dije, después yo dije, en sociología, nosotros tenemos también un término o una categoría para llamarle a eso. Y mencioné alienación. Solo que aquí está en voz pasiva, alienada. Entonces, vamos a tener que reflexionar en torno al fenómeno de la alienación para poder explicar todo lo que hemos estado reflexionando a partir del día de ayer que empezamos a hablar del impacto del COVID en la cultura. Pero ¿qué es la alienación? Bueno, la alienación es el predominio del objeto sobre el sujeto. Es la supremacía del objeto sobre la existencia del sujeto. Por ejemplo, ustedes como licenciados en mercadotecnia y hablan de marca, ¿verdad? Tengo entendido que ustedes tienen, por ejemplo, en su conocimiento que ustedes tienen sobre el mercado, la marca tiene mucho que ver en cuanto a la venta o la promoción de mercancía. Porque yo podría decir, la alienación es la prevalencia de la mercancía sobre mi persona. Esa es alienación. O sea que no es al revés, ¿va? Sino que se sobrepone a mi existencia la mercancía. Y por eso es que nosotros, cuando vamos por ejemplo, a comprar una mercancía, siempre tenemos una relación desigual. Al menos en el capitalismo, se establece una relación desigual, ¿va? Porque imagínense una mercancía que me guste, un producto que me guste y que el mercado lo está exponiendo, pero tiene determinado precio. Pero si no lo tengo, si ese precio no lo puedo costear, seguramente no lo voy a poder comprar. Voy a tener que comprar una mercancía con otro precio y más barata. Entonces, esa situación ya habla mucho de la preeminencia o de la supremacía, ¿sí?, de la mercancía sobre mi persona, porque determina mi capacidad de adquirirla o de adquisición. Ojo con eso. Ustedes en su labor profesional se van a ver en muchas situaciones de esas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han fijado, pero hay supers. Bueno, voy a poner de ejemplo una cadena de supermercados muy famosa en este país, que tiene más de 100 salas, en la cual ellos ofrecen artículos, mercancías que no están en todas las tiendas. Hay mercancías que están en determinadas tiendas porque saben de que los que llegan a comprar tienen capacidad económica para poder adquirirlas. En cambio, hay otras tiendas, ¿sí?, en donde existen artículos
en los cuales están acorde a la capacidad económica de los que llegan a comprar ahí. Pero hay otro aspecto. O sea, que los artículos, las mercancías o los productos que venden o están a la venta en las salas exclusivas, vamos a hablar así ya, esos productos no los van a exponer en las salas de venta de las salas de venta donde llega gente de bajos recursos económicos. Gabriela Vélez, ¿me podrías decir a qué cadena de tiendas me estoy refiriendo? Al Super Selectos. Correcto, correcto. Miren, como uno tiene que estar en la jugada, uno que se dedica a la ciencia social. Miren, una vez con mi esposa nos agarró la tarde y teníamos que comprar, por ejemplo, teníamos que comprar una comida. Creo que pollo era. Y el súper que estaba más cerca era el Super Selectos Santa Elena, el que está allá por la embajada de los Estados Unidos. Bueno, aquí está el Selecto, le dije. Y pasamos, pues. Ella partió el carro, que es suyo, que tiene. Y bueno, yo nunca había ido a ese Super Selecto. Y entramos, un súper. Mire, ahí todos son amables. Todos. Sí, buenas noches, pasen adelante. La gente es bien afable. Sí. Todos los dependientes ahí, pues de las cajeras, etcétera. Y al fondo había un gran salón donde habían productos solamente importados. Y me di cuenta de un pasillo donde solo habían productos para diabéticos. ¿Sí? Para gente con esa dolencia de la diabetes. Yo creo que ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Como todos profesionales del mercado que van a hacer, ¿verdad? Entonces, hombre, dije yo, mira, le digo yo a Gladys, mi esposa, nosotros esperando turno para que nos vendieran el pollo. Mira, le digo, y aquí hay un pabellón donde solo se venden productos para personas que padecen diabetes. Ahí hay galletas, ahí hay jaleas, ahí hay peanut butter, cuestiones así, jugos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y habrá de estos productos en el Selecto que está allá por la Plaza Libertad. ¿Qué dices tú, Gabriela? No, no hay. A mí me ha pasado de que, por ejemplo, en un tiempo, estábamos comprando comida del área gourmet de los Super Selectos. Correcto. Entonces el área gourmet suele tener bastantes cosas de precios más elevados a los normales. Vea, si usted compra un paquete de galletas del común, vale $2, un ejemplo. Y en el área gourmet ya cuesta 3, 4, 5 dólares. Correcto. Entonces, bueno, aquí por mi casa hay un Super Selectos y ese Super Selectos tiene como 2 o 3 cositas en el área gourmet, que son las más comunes. Pero ya he ido también al de Santa Elena y otro que está por el Boulevard de los Próceres. Y ese tienen de todo, venden de todo tipo de cosas gourmet y es súper amplio, es como 2 o 3 pasillos tiene dedicadas solamente a eso. Correcto. Igual las carnes, las importadas, así nos ha pasado también. Correcto, entonces hay productos seleccionados ¿para quiénes? Para consumidores seleccionados. Entonces, pero ¿a qué viene toda esta reflexión que estamos haciendo? Miren, nos vemos a las 6, ¿de acuerdo? Se nos está terminando el tiempo. De acuerdo, Liz.
Nos vemos a las 6. De acuerdo.